Pero debo decir que anoche fue otra vez esos días donde me enojé mucho, donde uno así después hace el balance de, si bien la pasión es incontrolable, pero cuánto te suma esta irracionalidad de ponerte en esos términos afectado. Bueno, innecesario lo tuyo, Barraco, igual, porque no jugó con River Boca, jugó con Vélez Sarsfield. Poner una camiseta Igual, de River. yo le recordaba que River fue eliminado por Temperley hace 6 meses en este mismo torneo. Igual yo creo que sí está bien, porque lo que pasó anoche con Boca fue que la gallineó. Boca la gallineó anoche, entonces está bien que estemos representados con una camiseta de River. Hermanados por la gallineada. No estamos hermanados por la gallineada. Parece que tenemos puesta esa camiseta al final de la noche, después del 3-2. Hola, amigo, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo se puede? Bueno, ¿Qué sí, crees que te la careté? Te diga, no, está todo bien, no. ¿Sufriste, lloraste? No, me enojé mucho. Grité en el televisor y empiezo a whatsappearme con amigos, familiares y empezar a levantarte. Era tarde. Sí, pero lo que yo digo, para mí lo peor suelen ser estas subidones que te da. El 2-0, bueno, una derrota categórica, ya está. Si hubiera terminado ahí no pasa nada. No pasaba nada. El 3-2, ahí es donde uno, incluso hasta el 3-3, uno decía, bueno, está, penales. claro. Ya, aparte son dos pelotas que vienen, dos centros llovidos al área, bueno, todo mal, ¿no? Y ese, ahí donde puedes decir, che, no me puedo dormir, estoy enojado, ¿qué hago con todo esto? ¿A dónde deposito este malestar? Y bueno, decir, che, está bueno que nos pegue tanto el fútbol y no sé. Sí, pero aparte no, los planes bueno. son muy de Boca. Él y el hermano que vive, el mellizo que ¿Sabés? vive en Amsterdam. Lo que tenía No quiero saber cómo esta está, mañana sí. una catarata de mensajes de mi hermano, que encima se queda hasta las 4 de la mañana para ver los por partidos. La diferencia horaria es letal para él. Y tenía todo un rosario de quejas. Sí, no, Y yo le mandé solo un... Sabía que te acordás muy bien de él, porque cada vez que pierde Boca mandás un mensaje a Holanda, a los Países Bajos. También para saber cómo está él y sí, su claro, familia. sí. Bueno, ya me aburrieron, ya. Sí, no, No, queda. que tenemos una nota, Sí. Bueno, cambiamos de Porque tema, entonces me quedo. Vamos a hablar de inteligencia artificial, mi querido amigo César Barraco. Se vienen jornadas muy interesantes en la universidad, van a ser la semana que viene, ya entraremos en detalle en eso. Pero hoy se publica una nota muy interesante en el portal Unciencia, que tiene que ver con inteligencia artificial. Habla de la política y la técnica, pero quiero leer un pequeño párrafo para que entremos en tema. Dice Agustín Berti, quien es profesor e investigador de la UNC, cuando habla de la IA, dice, está concentrada en pocas manos y está hiper sesgada hacia una funcionalidad determinada, que en este caso es la ganancia económica, y gestionada además por una población que es minoritaria en el mundo. Son hombres blancos, heterosexuales del norte global. Ellos son los que desarrollan y orientan la tecnología. Son un sector que poblacionalmente es mínimo, pero que en realidad, por el control que tienen, están diseñando prácticamente para las toda la conductas y todo de la humanidad. Me pareció muy interesante este disparador y lo vamos a saludar a Agustín Berti, que ya está en comunicación con nosotros, que además integra el grupo Dedalus, que trabaja, analizan todos estos temas de la tecnología, la técnica y en este caso la IA. Agustín, ¿cómo andás? Buen día, te saludamos acá con todo el equipo en Mirá Quién Habla. Día. Ahí me parece que no estoy saliendo en cámara. No, sí, que está. Te vemos bárbaro. Acomodamos nosotros. Ahí te vemos bien. Bueno, Agustín, me gustaría que desarrollemos un poquito esta idea que decís, que me parece interesante. La IA hoy está concentrada en la ganancia, por un lado, y esto de que este sesgo que tiene de personas que decimos son del norte global, suelen ser millonarios, además, y que son blancos y heterosexuales. Esta característica que ellos le imponen a la IA es la que después empezamos a ver que se desparrama en todo lo que nosotros consumimos o que utilizamos en estas herramientas. Bueno, quizá para ser un poco más preciso, es un poco más complejo el problema. Cuando hablamos de sesgo, decimos que la inteligencia artificial, lo que nosotros hoy llamamos inteligencia artificial, que son, por ejemplo, ChatGPT y otras tecnologías que permiten generar automáticamente a partir del reconocimiento de patrones, ¿no? Se entrenan con grandes conjuntos de datos, unos software que lo que nos permiten es automatizar ciertos procedimientos que antes los hacíamos a mano, humano, ¿no? O a mano o con distintas herramientas. Ahora, lo más complicado de entender acá es que estas máquinas se entrenan. Y esas máquinas se entrenan con datos. Esos datos los producen poblaciones minoritarias que están sobre representadas. En ese sentido, no es que los datos de la inteligencia artificial reflejan lo que piensan los dueños de esas empresas, sino que los datos sobre los cuales estos sistemas de Machine Learning se entrenan, se toman de un sector de la población que se parece bastante a las personas que programan esos sistemas.
Y esto tiene muchas razones. Primero, porque donde más se difundió la tecnología cuando hubo una explosión de dispositivos digitales en los 2000 fue en los países del norte global. Los primeros adoptantes fueron jóvenes de clase media, que coincidentemente en esos países la clase media tiende a ser blanca, ¿no? Entonces, digo, hay un sector que es el primer adoptante de las tecnologías, primero en producir masivamente datos. Entonces, hay mucho más datos que reflejan la vida de ese sector de la población que de los demás sectores de la población, básicamente porque no tenían acceso, porque llegan más tarde, ¿no? Sea esto la tercera edad, que sabemos que es un adoptante tardío de estas tecnologías, o los sectores populares que no tenían acceso a tecnologías porque eran caras. Entonces, también se da un proceso de masculinización de la informática. Originalmente la informática era un sector donde había un gran porcentaje de trabajo femenino. De hecho, la primera programadora de la historia es una mujer, Ada Lovelace, en 1800 y fines de 1800 es una de las primeras en poder programar la máquina analítica de Babbage, ¿no? Eso no se sabe mucho. Ha sido un rol históricamente invisibilizado, pero cuando el software empieza a tomar preeminencia en la industria, ese trabajo, que era un trabajo más bien técnico de las calculistas, empieza a ser reemplazado por hombres educados en universidades que comienzan a desarrollar este tipo de software. Digo, estoy haciendo muy rápida una historia. Está bien, para poder comprender lo macro de cómo se está funcionando. Y de ahí Por eso digo, digamos, en la nota que hay un sesgo que es acumulativo, porque hay un sector que está sobre representado a la hora de interpretar el mundo. Te quería preguntar, vos sabés que estaba leyendo justo una nota de Juan Villoro, que es un periodista y escritor mexicano, que publicó un libro este año que se llama No soy un robot, y él tira algunos números, como que, por ejemplo, el coeficiente intelectual de la humanidad se incrementó en el siglo XX, llegando a su pico en los años 70, y de ahí viene en algún declive, y en los últimos años, por revolución digital, dice el coeficiente intelectual viene bajando y la inteligencia artificial viene subiendo, y propone como una suerte de síntesis o de tesis de ese laburo, que en algún momento el objetivo final de la inteligencia artificial va a ser reemplazar, a sustituir a los seres humanos. ¿Qué opinas de eso? Sí, es simpático el artículo de Villoro porque tiene la buena prosa. Sin embargo, hay un defecto en su argumento, me parece que es muy fuerte, que es la idea de lo inevitable. Pareciera ser que ese proceso es un proceso irreversible, ¿no? Que se llegó a un pico de inteligencia, con lo cual estoy de acuerdo, porque se dieron ciertas condiciones de mejora en la alimentación humana, de mejora en las condiciones de vida, de los procesos cognitivos que favorecían ciertas tecnologías, como el libro, ¿no? La difusión del libro como una tecnología que permite una relación, y el papel, ¿no? Hacer cuentas sobre papel permite una serie de apropiaciones de ciertos procesos cognitivos. Son todas cosas que estudia la neurociencia, yo no soy especialista en esto, simplemente curioso de estos temas. Pero bueno, hay un contexto social, cultural y tecnológico imbricado en los 70 que se da con estas condiciones de vida particulares que hacen que haya un pico en el coeficiente intelectual, y por otra parte es una de las posibles formas de medir inteligencia, ¿no? La inteligencia es un término demasiado ambiguo y que lo usamos para describir cosas muy diferentes. Entonces, en ese momento, sí, se alcanzó un pico, ¿no? Pero ¿por qué no se va a poder alcanzar un pico en el futuro? Ese es el problema, digo, de ese artículo. Yo creo que por otra parte pone el dedo en la llaga, me parece que hace provocaciones muy interesantes. Agustín, cuando decís vos esto, quiero referirme también al artículo, porque de momento decís, no quiero tener esta idea a lo mejor apocalíptica sobre la IA, que es cierto que se va formando, ni tampoco una idea tan romántica. ¿Cómo salimos de ese paradigma que tenemos? ¿O que va a ser lo mejor del mundo o que va a ser lo peor de la humanidad? Bueno, ahí en la maestría en Tecnología, Política y Culturas, que coordino junto con Javier Blanco, que han entrevistado en su calidad por ahí de secretario gremial más que de académico, pero también tiene un trabajo académico muy importante con Darío Sandrone, también hoy director de la Escuela de Filosofía de la Universidad, y con Anaí. Tenemos un proyecto de investigación que tiene una carrera que es la maestría en Tecnología, Política y Cultura, y ahí hay un lugar común que planteamos que repite un poco esas dicotomías de ni yanquis ni marxistas. Bueno,
ni tecnófobos ni tecnotópicos, ¿no? Sino tecnopolíticos. Es decir, ni abrazar la idea de que la tecnología nos va a salvar, ni aterrorizarnos porque la tecnología nos va a destruir. Hay que discutir la tecnología, reapropiársela y repensarla. Digamos, eso es por ahí un poco el punto que me interesaba plantear en esta entrevista que me hicieron para Uciencia. Y desde el punto de vista político, ¿cuál es el terreno, el territorio político de discusión de esas tecnologías digitales, de la inteligencia artificial? ¿Dónde se discute eso políticamente? La tecnología es transversal, digamos, no hay nada humano que no sea tecnológico. No hay un momento no tecnológico en nada de lo que nosotros hagamos. Desde plantar una semilla hasta hacer el prompt de una IA, son todos procesos tecnológicos, ¿no? Entonces, primero, contextualizarlo así porque pareciera ser que hay cosas que no son tecnológicas, ¿no? Y entonces, desde el momento que tenemos una política agrícola hasta el momento que tenemos una política de datos, de gestión de datos, de privacidad de datos, o la discusión que se dio hoy en el en diputados, me parece, sobre las apuestas online, son todas discusiones de orden de política tecnológica. ¿Qué pueden las plataformas? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo rinden cuentas de sus prácticas? ¿Dónde se alojan los datos? Todos son aspectos que hay que discutirlos, pero con una comprensión cabal de cómo funcionan esas tecnologías. ¿Y qué hacen esas tecnologías en la atención humana? Hoy somos todos Doris de Buscando a Nemo, ¿no? Tenemos una altísima dispersión y una memoria muy corta. Cuesta muchísimo prestar la atención seguido a algo, ¿no? Y cuando aparece la computación ubicua, es decir, todos tenemos computadoras en el bolsillo, que son los celulares, sí, esa dispersión explota. Imagínense para un adolescente que está formando su proceso cognitivo, digo, esto va en relación a la pregunta que me hacía Miguel recién, de ese pico de inteligencia en los 70, justamente cuando teníamos un montón de tecnologías muy complejas, pero que iban a otras velocidades, como el libro. El libro es un dispositivo tecnológico muy complejo, que el actual gobierno se está encargando de desfinanciar como sistema, digamos, de educación pública basado en el libro, ¿no? Entonces hay todo un boom de las nuevas tecnologías, sin comprenderlas muy bien, y no se entiende que por ahí rápido no es mejor, porque no llega a poder ser apropiado, ¿no? Y entonces, hoy cuando se discutían las apuestas online que atraviesan la escuela, porque los pibes apuestan en el aula y no le prestan atención al docente, entonces ahí tenemos un ejemplo muy pristino de cómo afectan estas tecnologías nuestra inteligencia, porque estamos totalmente dispersos con algo que genera adicción. Entonces, es un problema de salud pública, es un problema pedagógico, es un problema tecnológico y un problema político al mismo tiempo. Yo soy muy pesimista sobre lo que está pasando con la IA. La verdad que esto lo he hablado también con Javier Blanco, que siempre es un gusto charlarlo. Pero digo, ¿cómo hacemos entonces, Agustín, para esto? Estamos utilizando cada vez más aplicaciones de tecnologías que no entendemos, pero que ya muchas veces nos entregamos a ellas y de una manera consciente o inconsciente nos van resolviendo o direccionando nuestra vida. ¿Cómo salimos de ese lugar para no terminar en una especie de momento donde las máquinas directamente o lo que hacen esas aplicaciones o quienes las diseñan o quienes las controlan sean los dueños de nuestra vida y nuestras acciones? Bueno, yo no creo en una posición tan determinista respecto de lo que las máquinas pueden. Digo, creo que se subestima mucho a la inteligencia humana, pero también la estupidez humana. Porque, digo, las usamos mal a las máquinas. Y la imprevisibilidad de la técnica es un aspecto que también es el momento en el cual podemos, ante el accidente, ante el error, ante la falla, tomar conciencia de la máquina, operar sobre la máquina, generar la falla también. Entonces, digo, no creo que las máquinas sean todopoderosas ni que estas grandes corporaciones nos dominen como si fueran un titiritero, ¿no? Creo que son los dueños de los medios de producción actual que direccionan la economía. Lo que hay que hacer es dejar de transformarlos en gurús, en genios, ¿no? Esa figura romántica del emprendedor como el héroe que viene a renovar la sociedad es lo que hace daño, no la tecnología en sí, ¿no? Entonces hay que repensar el rol que tienen esas personas, cómo llegan a esos lugares. Voy a poner otro ejemplo que también discutimos mucho en el ámbito de la maestría, ¿no? Hay dos tecnologías que supusieron un salto de escala en la humanidad. Una es la energía nuclear, otra es la llamada inteligencia artificial, ¿no? Yo le diría que es más bien cognición computacional distribuida a gran escala, no inteligencia, ¿no? Pero pongamos esas dos tecnologías. A una la desarrollaban gobiernos.
sometidos a discusiones entre países que establecieron acuerdos y tratados. Y por eso, mal que mal, la energía nuclear ha sido una tecnología que ha aportado muchísimo al desarrollo de la humanidad y al mismo tiempo no ha, en el momento, destruido a la humanidad, ¿no? Y de hecho puede llegar a ser la solución para salirnos de los combustibles fósiles, ¿no? Con esto me voy a ganar el odio de muchos que militan contra la energía nuclear, pero digo, si yo tengo que apostar a una energía, yo apostaría a la energía nuclear para salvar el planeta. Por otro lado, la inteligencia artificial está en manos de corporaciones y la investigación se lleva a cabo en el ámbito de lo privado, donde nadie está sujeto a auditoría como estaba sujeta a la auditoría de la energía nuclear. Entonces, claro, hay tecnologías que son potencialmente muy dañinas, pero unas son auditables y las otras no. Y lo que sabemos es que la ganancia como norte no es el mejor guía para generar una tecnología saludable, ¿no? Porque la ganancia tiende a maximizar la ganancia, no tiende a mejorar las condiciones sociales o a considerar las cuestiones, los impactos ambientales que puede tener una tecnología. Y entonces, bueno, si nosotros cedemos el control del desarrollo tecnológico a los privados, en su totalidad, no estoy diciendo con esto que no haya que hacer investigación privada, ¿no? Simplemente de que ceder el control de la dirección de una tecnología de esta potencialidad a los privados es peligroso. Agustín, una cortita más doméstica. ¿Vos usás redes sociales? ¿Tenés Instagram, Twitter, Face? Sí, tengo Instagram porque también es el canal de difusión. Me había ido y como el meme ese de Pacino, I want out and they pull me back in, ¿no? Me trajeron de vuelta a las redes porque en algún momento me vi obligado, justo en la pandemia, nos vimos obligados a salir a difundir las actividades de la maestría o de libros y publicaciones propias y tuve que volver a las redes. Porque reconozco que me cuesta sosegarme y no estar todo el tiempo ahí adentro, ¿no? Soy como cualquiera, soy Doris, ¿no? Como decía recién. Entonces, sí, tengo redes @Agustín Berti ahí en Instagram. Bien. Y también la red de la maestría que es ahora se me borró el nombre. Doris. Llegó Doris. Acá tenemos. Sí, bueno, la maestría de Tecnología, Políticas y Culturas tiene redes bastante activas y ahí tenemos un grupo de gente que realiza muchas actividades en relación a estos temas, charlas y difusión. Ahí pueden encontrar también muchas de las cosas que hacen. Bueno, me quedo con el título de darle una dimensión política, ¿no?, a la inteligencia artificial, que por ahí es lo que Villoro no desarrolla mucho en su nota, que está con buena prosa, pero lo mataste, dijiste que es simpático. Pero... No, perdón. Pobre Villoro, no lo quería matar, digo, me parece que está muy bien el artículo, pero él es pesimista en ese sentido. Claro. Digo, él lo ve como algo irreversible. Sí. Tiene más expectativa, Agustín. Bueno, muchas gracias, ha sido un gustazo charlar contigo, te mandamos un abrazo, saludo también a Javier, labura muy bien, y también a Darío Sandrone, gente con la que tuve oportunidad de charlar, de conversar y siempre te dan esa llavecita para abrir un poco la cabeza. A mí me preocupa mucho lo que va pasando, ya se lo expresé a varios de ellos, pero bueno, después ellos me calman un poco diciendo, no, Miguel, no va a venir Terminator, no vamos a tener... pero ¿la usás vos? ¿Usás inteligencia artificial o no? Uso un poco, a veces, pero para textos muchas veces. Quizás a veces me gustaría tener más herramientas, pero vuelvo a lo que decía antes, son tecnologías que uno termina de comprenderlas, pero las asimila. Y después empezás esta pregunta, ¿la asimilo yo o ella me asimila a mí? Bueno, se la vamos a recomendar a Gago para el próximo partido, que Gago vea si puede usar. ¿Sos de Boca, Agustín, vos no? No. Bien, está grande, excelente. Tan semejante científico y tenés un error de datos ahí, bueno. El tercero del fútbol argentino. Brillante. Abrazo, Agustín, gracias, Hasta luego. Chau. Bueno, súper interesante, y lindo ese grupo de Edaluz, que también está Javier Blanco, David Sandrone. Vamos a invitarlo porque todos estos temas lo problematizan y te lo explican con ejemplos como veíamos recién. Y esto que hablábamos de la tecnología, fíjate cómo es, ¿no? Por un lado está mediada para un montón de cosas, pero ahora con el tema de que viene lloviendo mucho, no saben los problemas que está habiendo en la cantidad de obras que están paradas, gente que no está cobrando, casas que no se entregan, y decíamos con un amigo, cómo de repente aparece el clima y te cambia los planes con 3 días de lluvia y todo lo que vos diseñaste con la IA, el render, lo que sea, nada. No alcanza porque tenés que depender todavía de que pare o no pare de llover. Bien, querido, gracias. Como Nos siempre, vemos mañana, estimados. Dale, será hasta mañana. Dale.